Un método inconsciente, pero método al final. Las finanzas personales no fallan por falta de ganas, fallan por falta de planificación financiera. No es que no sepas trabajar, es que nadie te enseñó a estructurar tu dinero. Y cuando no hay estructura, el salario solo sirve para sobrevivir, no para construir. Esta es la raíz de la pobreza financiera moderna. No la falta de esfuerzo, sino la falta de un sistema simple que proteja tu ingreso antes de que desaparezca. Si esto resuena contigo, no es casualidad. Significa que estás listo para ver el siguiente nivel del problema. Porque ahora que entendemos la realidad, toca descubrir el error silencioso que está saboteando tu salario sin que te des cuenta. Aquí aparece el punto donde casi todos fallan sin darse cuenta. No es un gasto específico, no es la inflación, no es el jefe que paga poco. Es algo más sutil y por eso es tan peligroso. Tratar el salario como dinero disponible y no como una herramienta. En el momento en que cobras, tu mente asume que ese dinero está hecho para gastarse. Primero disfrutas, primero resuelves, primero sobrevives. Después, si queda algo, piensas. Ese orden lo cambia todo, porque cuando el salario se usa sin intención, el dinero empieza a comportarse como agua en las manos. Se adapta al desorden. Siempre encuentra por dónde irse, no importa si ganas poco o si algún mes ganas más. Los gastos crecen con el ingreso, las obligaciones se expanden y la sensación es la misma. Trabajas más, te esfuerzas más, pero no avanzas. Este error se refuerza con una idea muy común: creer que ahorrar o planear es solo para quien gana bien. Entonces te dices que cuando ganes más te vas a organizar. El problema es que sin disciplina financiera, ganar más solo acelera el mismo caos. Por eso hay personas que duplican su ingreso y siguen endeudadas. No cambiaron el sistema, solo aumentaron el flujo. Desde una lógica simple, casi cartesiana, el pensamiento debería ser otro. Si algo falla de forma constante, el fallo está en el proceso, no en el resultado. Un salario sin planificación financiera, no importa cuánto sea, siempre se va. No porque el dinero sea malo, sino porque no tiene instrucciones claras. Aquí entra la responsabilidad personal, no como culpa, sino como poder. En el momento en que entiendes que tu salario necesita dirección antes de ser usado, recuperas control financiero. Dejas de reaccionar y empiezas a decidir. Ese cambio mental es pequeño, pero sus consecuencias son enormes. Y ahora viene lo más importante. Este error no vive solo en el dinero, vive en la forma en la que piensas sobre él. Por eso, si no hablamos de mentalidad, todo intento práctico se cae tarde o temprano. Lo que sigue no es para señalarte, sino para liberarte del ciclo que te mantiene en el mismo punto mes tras mes. Antes de cambiar números, hay que cambiar la forma de pensar. No porque seas débil, sino porque nadie nos enseñó a cuestionar lo que parecía normal. Crecimos escuchando que el dinero no alcanza, que siempre se vive justo, que ahorrar es un lujo. Esas frases no suenan peligrosas, pero se convierten en reglas invisibles que guían cada decisión financiera. Cuando vives en modo supervivencia, tu mente se enfoca solo en resolver el corto plazo. Pagar hoy, llegar a fin de mes, aguantar hasta la próxima quincena. No hay espacio para planear, no porque no quieras, sino porque todo tu sistema interno está diseñado para resistir, no para construir. Esa es la base de la mentalidad de pobreza, no la falta de ambición, sino la falta de horizonte. El entorno refuerza este patrón. Familia endeudada que normaliza el uso constante de crédito. Amigos que viven igual y validan el desorden financiero. Comentarios que hacen ver raro al que intenta organizarse. Poco a poco, el caos se vuelve cómodo. Y lo cómodo no se cuestiona,
La consecuencia es silenciosa pero profunda. Te autosaboteas sin notarlo. Pospones decisiones importantes. Le tienes miedo a invertir aunque sea poco. Dependes emocionalmente del próximo pago. No porque seas irresponsable, sino porque tu relación con el dinero está basada en urgencia, no en intención. Aquí conviene detenerse y pensar con claridad. Si tu forma de pensar produce siempre el mismo resultado, insistir no es valentía, es repetir el error. La educación financiera empieza cuando aceptas que no todo lo que aprendiste sobre dinero es verdad. Ese momento no te quita dignidad, te devuelve poder. Y justo ahí aparece la pregunta clave. Si la mentalidad crea el ciclo, ¿qué cambio concreto rompe esa inercia? La respuesta no está en ganar más, sino en algo mucho más incómodo y transformador: el orden. Y ese es el siguiente paso que necesitamos entender con total honestidad. Aquí aparece una verdad que incomoda, pero libera. Ganar más sin orden es la forma más rápida de seguir pobre. No pobre de dinero únicamente, sino de tranquilidad. Porque cuando el ingreso crece y la estructura no, el desorden se amplifica. Más dinero no corrige malos hábitos financieros, los expone. El cambio no empieza en el monto del salario, empieza en el momento en que decides darle una función a cada peso antes de gastarlo. El salario no llega para ver qué pasa, llega con una misión clara. Cuando no decides tú, decide el impulso, el entorno o la urgencia. Y esas decisiones casi nunca trabajan a tu favor. Ordenar no significa dejar de vivir ni volverte extremo. Significa anticiparte, dividir el salario antes de tocarlo, separar lo que protege tu estabilidad, lo que cubre tus responsabilidades y lo que te permite disfrutar sin culpa. Ese simple acto cambia la relación con el dinero, porque deja de ser una amenaza y se convierte en una herramienta. La razón es lógica. El orden crea control financiero. El control reduce el estrés. Y cuando el estrés baja, piensas mejor. Tomas decisiones con cabeza, no con miedo. Empiezas a ver opciones donde antes solo veías presión. La planificación financiera no te quita libertad, te la devuelve. Este punto marca una frontera clara. De un lado está la improvisación constante, del otro la intención. Y no se cruza con motivación, se cruza con un sistema simple que puedas repetir cada mes, porque la disciplina no se sostiene con fuerza de voluntad, se sostiene con estructura. Ahora bien, entender el orden no basta si no sabes cómo aplicarlo en la vida real. La pregunta natural es, ¿qué hacer exactamente con tu salario cuando llega? No en teoría, sino en la práctica, con números reales y decisiones posibles. Eso es lo que viene a continuación. Aquí dejamos la idea y entramos en la acción, no en fórmulas complicadas, sino en decisiones prácticas que una persona real en México puede sostener. La lógica es simple. Primero te proteges, luego corriges, después organizas y solo entonces piensas en crecer. Cambiar ese orden es volver al caos. Todo empieza por la protección. Sin un colchón, cualquier imprevisto te empuja otra vez a la deuda. No importa si el fondo de emergencia es pequeño. Lo importante es que exista y que no se toque para caprichos. Ese dinero no es para ganar, es para respirar. Cuando sabes que tienes un respaldo, tu mente deja de vivir en alerta constante y recupera claridad. Después vienen las fugas, deudas con interés alto, pagos mínimos, tarjetas usadas sin conciencia. No se trata de eliminarlas de golpe, sino de enfrentarlas con intención. Cada peso que va a intereses es un peso que no construye futuro. Atacar esas fugas libera flujo. Y el flujo bien dirigido devuelve control financiero. El siguiente paso es ordenar tu vida cotidiana. Identificar lo fijo, lo variable y lo personal. No para castigarte, sino para decidir con responsabilidad. El dinero para ti no es un enemigo. Es parte del sistema.
Cuando lo incluyes de forma consciente, evitas la culpa y reduces el sabotaje. La disciplina no es rigidez, es coherencia. Solo después de eso tiene sentido mirar hacia adelante. Invertir con poco dinero no es un sueño lejano, es una consecuencia del orden. La educación financiera constante te permite distinguir entre promesas vacías y opciones reales. No buscas hacerte rico rápido, buscas estabilidad, crecimiento gradual y libertad financiera sostenible. Este sistema funciona porque respeta cómo piensa una persona bajo presión. No exige perfección, exige repetición. Cada mes que lo aplicas, refuerzas hábitos financieros sanos. Cada decisión correcta, por pequeña que sea, debilita la mentalidad de pobreza y fortalece la inteligencia financiera. Y aquí aparece una pregunta inevitable. Si el sistema ordena lo que ya tienes, ¿qué papel juega el ingreso extra? Porque muchos creen que ahí está la solución. Pero mal usado, puede convertirse en otro problema. Bien dirigido, puede ser el impulso que acelere todo. De eso necesitamos hablar con total honestidad. Aquí es donde muchos se desvían sin notarlo. Consiguen un ingreso extra y sienten alivio inmediato. Ese alivio suele convertirse en nuevos gastos, compromisos más grandes o un estilo de vida un poco más caro. El problema no es el ingreso adicional, es el uso automático que se le da. Cuando el sistema no cambia, el dinero nuevo solo alimenta el mismo desorden. El ingreso extra no está diseñado para mejorar tu imagen ni para darte permiso de gastar más. Su función real es comprarte tiempo y tranquilidad, acelerar el pago de deudas, fortalecer el fondo de emergencia, crear margen. Cuando haces eso, reduces presión futura. Menos presión significa mejores decisiones. Mejores decisiones crean progreso real. Desde una lógica clara, el ingreso principal mantiene la estructura. El ingreso extra acelera el proceso. Mezclarlos sin intención borra esa ventaja. Separarlos te permite avanzar más rápido sin aumentar el riesgo. Esta es una diferencia clave entre quien vive apagando incendios y quien empieza a construir estabilidad. También es importante entender esto. Salir de la pobreza financiera no depende solo de cuánto trabajas, sino de cómo diriges el resultado de ese esfuerzo. Hay personas con 2 ingresos que siguen atrapadas porque nunca cambiaron el hábito. Y hay personas con uno solo que avanzan porque usaron el ingreso extra como herramienta, no como escape. Cuando el dinero adicional se usa con cabeza, se convierte en un aliado poderoso. No promete libertad inmediata, pero sí abre espacio. Espacio para pensar, para planear, para invertir con poco dinero sin miedo. La libertad financiera empieza cuando dejas de vivir al límite, no cuando te vuelves millonario. Estamos llegando a un punto importante. Ya entendiste el problema, la acción y la solución práctica. Ahora toca algo más profundo. ¿Qué cambia dentro de ti cuando recuperas control financiero? Porque la verdadera transformación no se ve solo en la cuenta bancaria, se siente en la forma en la que enfrentas la vida. Antes, el dinero era una fuente constante de ruido, estrés al despertar, presión al pagar, miedo al revisar la cuenta, no porque faltara esfuerzo, sino porque faltaba dirección. Vivías reaccionando, apagando fuegos, dependiendo de la siguiente quincena para sentir alivio momentáneo. Ese estado cansa, desgasta y limita tu capacidad de crecer. Después del orden, la sensación cambia. No porque sobren miles, sino porque sabes exactamente qué está pasando. Hay claridad, hay control. Las decisiones dejan de ser impulsivas y se vuelven conscientes. Empiezas a elegir en lugar de sobrevivir, y esa diferencia es enorme. La tranquilidad financiera no nace de tener mucho, nace de entender y dirigir bien lo que tienes. Este proceso no se trata de hacerte rico. Se trata de dejar de vivir con miedo al dinero, de romper la mentalidad de pobreza que te decía que siempre iba a faltar.
de demostrarte que con educación financiera, hábitos claros y responsabilidad personal, sí es posible construir estabilidad incluso en un entorno difícil. La transformación real ocurre cuando confías más en tu criterio que en la urgencia, cuando el dinero deja de controlarte y tú empiezas a controlarlo. Ahí comienza el verdadero crecimiento personal. No es magia, es estructura aplicada con disciplina. Si este contenido te ayudó a entender algo que antes no veías, tómalo como una señal. Reflexiona, compártelo con quien lo necesite y vuelve cuando sientas que el ruido regresa. Porque la claridad financiera no se logra una vez, se cultiva.